Ahí están ya viendo la pantalla. Sí. Bueno, primero quería comentarles que no compartí ningún video como durante la semana, más que el que les compartí, con el que les compartí el lunes, porque quería como que todo fuera sorpresa. Ya mañana les subo como todos los demás videos para que los puedan escuchar completos. Pero bueno, pues John Cage, como está acá, vivió de 1912 a 1992. Entonces creo que es relevante primero empezar mencionando un poco el contexto histórico, que básicamente le tocó vivir todas las guerras más importantes. O sea, le tocó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, o sea, como las guerras más importantes también en su país. Y esto es relevante porque, sobre todo porque, pues entonces Cage creció rodeado de todas las vanguardias artísticas que surgieron, pues, después de las guerras, ¿no? Entonces, pues esto en definitiva iba como dirigido hacia cierto lugar desde un principio. Y bueno, también algo que noté es que Cage tuvo mucha oportunidad de conocer a muchísimas personas, de viajar mucho, conocer mucho arte y a muchos artistas muy relevantes. Y a mí me parece que esto es como lo más importante, o sea, como lo más, sí, lo que al final tuvo más influencia, ¿no? En su propuesta de todo. Y entonces, pues, organicé como la presentación por personajes que a mí me parecían como de los más importantes o de los más influyentes en su obra. Y bueno, empezando con Henry Cowell y Arnold Schoenberg, que fueron sus maestros como los más relevantes por la parte de composición. Y bueno, Henry Cowell fue un compositor que buscaba un poco eh, como explotar el concepto de texturas y de timbres y todo esto. Y además también tenía como esta visión del interés por la cultura oriental y como un poco romper con lo que proponía la cultura occidental. Entonces, pues esto se ve reflejado en la obra de Cage, sobre todo al principio. Esta es una obra, por ejemplo, bueno, la que pongo de ejemplo acá es una obra bastante temprana para Cage. Y bueno, es una sonata que es de instrumentación libre, entonces pues acá notamos como esta propuesta, o sea, como esto que seguía de la propuesta de explotar como los timbres, ¿no? Y de poder jugar con esto y con las texturas que se podían generar con una misma pieza, ¿no? Entonces les pongo un cachito. Y la otra versión. Y bueno, pues obviamente, y también con la siguiente pieza que les voy a enseñar, eh, pues estas son piezas, como les digo, muy jóvenes para Cage, entonces realmente después vamos a ver que se desvía muchísimo de este estilo, pero pues finalmente sí son ideas que permean, ¿no? A lo largo de su carrera. Y luego, pues con Schoenberg es toda una historia, porque al final resultó que Cage, como todo lo que intentó, era romper con lo que Schoenberg le había planteado, ¿no? Con lo que Schoenberg le había querido eh, enseñar, que era pues toda esta escuela que él traía del dodecafonismo, de la armonía y todo esto, y pues justo la propuesta de Cage va en contra de estas estructuras tampoco, pues sí, que son realmente muy limitantes
y que giran en torno solo a la armonía, y entonces, pues que sí, no, o sea, que qué tanto puedes explorar y explotar el sonido a partir de esto, ¿no? Entonces, pero pues al final sí, obviamente tenía que empezar por algún lugar, entonces, por ejemplo, tiene esta pieza que es Metamorfosis, que es una pieza dodecafónica, que bueno, después él menciona como que le chocaba mucho esta pieza porque pues justo era, usó una técnica que después, de la que después él pues estaba, pues no era muy fan de esta técnica, entonces, bueno, les pongo un cachito. Bueno, ahora sí, con el bueno, Daisetsu Taitaro Suzuki. Bueno, Cage durante sus estudios universitarios tuvo la oportunidad de tener a dos maestros que lo introdujeron, digamos, a la cultura oriental, especialmente a la cultura budista zen. Estos fueron Daisetsu Taitaro Suzuki y Alan Watts. Y bueno, en particular Suzuki fue después de esto importante porque pues pudo mantener el contacto con él y lo fue a visitar a Japón y todo, ¿no? Entonces como que fue una relación un poco más estrecha. Y pues justo esta visión del budismo zen y de la cultura oriental es súper importante en la obra de Cage porque justo explora la erradicación de la subjetividad y la emocionalidad humanas para llegar como al estado zen, ¿no? Que en, la, en las prácticas budistas serían como lo relativo a la meditación, y entonces él lo lleva a la música, ¿no? Y pues a partir de esto también, o sea, como para poder liberarse de esta subjetividad y humanidad, eh, comienza a jugar a experimentar con el azar. Y bueno, por ejemplo, compone esta obra que es de las más importantes de la música de azar, que es Music of Changes, y que está basada en un libro chino muy antiguo que se llama el I Ching, que justo la premisa es que le haces una pregunta sobre lo que sea del presente, pasado y futuro, y a partir del azar te contesta la pregunta, ¿no? Que tenías, ¿no? Y pues justamente con base en esto, él crea una serie de obras que se van leyendo o interpretando a partir del azar. Y pues nada, es muy interesante, les pongo un cachito. Luego las voy a subir todas a Facebook. Bueno, ahora Eric Satie, bueno, pues justo Cage quiere romper con todo lo que le antecede, ¿no? Busca
como deshacerse de todas las estructuras que venían desarrollándose antes de él, pero justo creo que con Erik Satie encuentra como cierta simpatía, porque él en su momento también fue muy, pues, muy cuestionado, ¿no? Y rompió también muchas estructuras, ¿no? Entonces, pues él es uno de los pocos compositores con los que él encuentra como cierta eh, resonancia. Y pues sí, sobre todo de él retoma la idea el concepto de la repetición, porque bueno, pues la música de Satie, como ya vimos, consiste mucho en estas células que se repiten. Y bueno, pues justo contrario a Schoenberg, Cage insiste en que la repetición no debería estar peleada con la variación, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que uno no puede repetir exactamente, ni siquiera a sí mismo puede repetirse exactamente, ¿no? Entonces, retoma por un lado esta idea y también, tal vez más importante, la idea del uso de los silencios como unidad dentro de la música, ¿no? De la estructura de la música, y siempre hace como mucha alusión a que en la música no existe una unidad que sea como el cero en las matemáticas, ¿no? Y entonces propone el silencio como una unidad que compone la música, que al final, bueno, la propuesta de Cage es que pues el elemento más importante de la música es el tiempo, y pues en el tiempo, a lo largo del tiempo hay sonidos y silencios. Entonces, bueno, pues explota Cage muchísimo en su obra esta idea del uso de los silencios como parte de la estructura de la música. Y bueno, la pieza que les voy a poner después también tiene como muchos guiños o muchas, sí, como sí, se nota la influencia de Satie, pero también les quería compartir esta cita que pone en un libro que tiene de Lectures and Writings. Le dedica todo un capítulo a Satie que es súper bonito. Y bueno, al final dice, para interesarse por Satie uno debe empezar por ser desinteresado, aceptar que un sonido es un sonido y que un hombre es un hombre, dejar de lado ilusiones sobre ideas de orden, expresiones de sentimiento y el resto de las burradas de estética que hemos heredado. No está en cuestión la relevancia de Satie, es indispensable. Y bueno, acá otro artista súper importante en, pues sí, en la influencia con Cage es Marcel Duchamp, que pues bueno, todos lo conocemos, un artista gráfico súper influyente y súper importante pues sí, en las vanguardias artísticas de su época, ¿no? En el Dada, en el arte conceptual, pues fue súper importante, y al final pues también mantuvo una relación con Cage, y pues sí, de alguna manera le ayudó a, a desarrollar ciertas ideas que después Cage pues terminó proponiendo en sus ideas estéticas, en sus propuestas musicales y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues por mostrarles dos momentos en los que fueron como particularmente cercanos, Cage compuso una obra en 1947 para una película en la que Duchamp iba a estar colaborando. Es la película de Hans Richter, Dreams That Money Can Buy. Y bueno, pues le pidió a Cage que compusiera esta obra para esa colaboración. Y aquí es donde también o sea, es para piano preparado, que es un concepto muy importante en la propuesta de Cage. Y además, pues también hace mucho este juego con los silencios y los sonidos. Eh, pues sí, con las texturas que genera el piano preparado y todo esto.
Y bueno, pues justo también acá se nota clarísimo el uso de las escalas y las melodías orientales, ¿no? Y, o sea, esta es una obra muy Cage en general, ¿no? Bueno, a mí me gustó muchísimo. Y bueno, después, en 1969, pues muere Duchamp y invitan a Cage a hacer una serie de litografías como en celebración de la vida de Marcel. Y bueno, pues él creó una serie de litografías y peligramos en las que utiliza también métodos de azar pues, para crearlas, ¿no? Y sí, pues para hacerlas. Y le pone el título Not Wanting to Say Anything About Marcel porque le tocó que a un compañero suyo le pidieron unas palabras, pues con base en torno a la muerte de Marcel Duchamp, y él dijo que no tenía nada que decir de Marcel, ¿no? Entonces, pues retoma esa frase para ponerle el título a sus obras, y se me hace bien bonito que, bueno, pues en esta época, como este círculo artístico, pues justo lo que hacen es meterse en todos lados, ¿no? O sea, pues Cage pues se aventó a hacer obras visuales, se aventó a hacer música, se aventó a escribir, ¿no? Entonces eso es algo súper interesante que nos lleva también a los siguientes personajes. Merce Cunningham, que es el del que les puse el video de la entrevista que salen ellos dos. Bueno, pues evidentemente fue una persona súper relevante en la vida de Cage. Fueron pareja durante varios años y sobre todo pues trabajaron juntos muchísimo tiempo porque Merce era bailarín y tenía una compañía y entonces pues Cage compuso muchísimas obras sí, para su compañía de danza, ¿no? Y entonces llevaron a cabo muchísimas puestas en escena y resulta que pues ellos también compartían muchísimas ideas también pues después de convivir tantos años. Merce Cunningham también experimentó bastante con el azar y entre los dos compartían esta idea de que las artes podían convivir en un mismo espacio, pero que al final seguirían siendo como entes separados, ¿no? Funcionando como entes separados. Y también a partir de esta premisa es que comienzan a hacer estos eventos que se llamaban happenings, que básicamente eran una serie de performances en los que, pues justo en un mismo espacio, había muchísimas disciplinas artísticas y muchísimos eventos artísticos pasando al mismo tiempo, pero tal vez ninguno de ellos tenía que ver entre ellos, ¿no? Entonces, pues es una propuesta súper interesante. Y bueno, acá este video no es un happening, pero pues es una colaboración entre Cage, Cunningham y un cineasta, bueno, un cineasta, sí, no sé. Y bueno, pues también se ve como que cada quien está en su onda, pero a la vez funciona muy bien todo junto, ¿no?
bueno, finalmente, el que a mí, la verdad, me parece el más relevante, el más Cage en todos sentidos, es Robert Rauschenberg. Fue un artista gráfico, también contemporáneo a Cunningham y a Cage. También participó en varios eventos y happenings con ellos dos y también con Charles Orson, MC Richards y David Tudor, que pues eran otros compañeros colegas que estuvieron ahí junto con ellos. Y bueno, lo más relevante aquí es que tiene una gran influencia en la obra más representativa de Cage, que es el 433. Con esta serie de obras que él hace que se llaman, son 3 lienzos pegados y pintados de un solo color, ¿no? Hay uno negro, uno blanco, azul, dorado, no sé, de muchos colores. Y pues justamente también hay un capítulo completo de Rauschenberg en este libro que les decía con Satie. Y en este capítulo Cage hace mucho énfasis en la frase "A canvas is never empty", un lienzo nunca está vacío, y pues me parece que esa misma idea la transporta después a la obra de 433, ¿no? Una obra musical nunca está vacía, aunque tenga un tache, ¿no? Y entonces acá les quiero leer una cita de El canto de las sirenas, que es página 692, y dice: el sopor, la tranquilidad, el reposo espiritual pueden lograrse a través de esa música que no quiere comunicar ni expresar ninguna emoción, pero que pretende conceder equilibrio y paz, de manera que los sentimientos subjetivos, positivos o negativos, blancos o negros, como en la teoría del teatro hindú, al que John Cage hace referencia en relación a sus sonatas e interludios para piano preparado, queden neutralizados, sublimados, superados. En virtud de esa abstracción de sentimiento y afecto, o de un emocionalismo hibernado, en el que el único sentimiento que se retiene, la paz, la tranquilidad de ánimo, se consigue poner entre paréntesis al sujeto, para decirlo en lenguaje de la fenomenología de Edmund Husserl, de manera que al silenciarse y de todo su mundo emotivo y pasional, pueda producirse la revelación. ¿Qué es lo que entonces se descubre? ¿Qué es lo que ese sacrificio y ofrenda de la emoción y pasión del sujeto y de sus capacidades expresivas hace posible? ¿Qué es lo que con todo ello se pone de manifiesto con meridiana claridad? Aparece circundando de silencios el sonido en su prístima realidad objetiva, avalando por una estética que parece revalidar en una sorprendente vuelta de tuerca lo que en la pintura y la música de entreguerras se llamó en Alemania Neue Sachlichkeit, nueva objetividad. De nobis ipsis silemus, de re autem quaes agitur. De lo que hay que tratar es de la cosa en sí, la cosa misma, la cosa misma, la cosa en sí, o de aquel aparecer de la cosa que llega a sernos manifiesto. Y la condición de esa aparición es el imperativo de silencio respecto a nosotros mismos. Y bueno, ya sé que ya leí mucho, pero luego retoma este concepto de nobis ipsis silemus, de re autem quae agitur, y dice: de nobis ipsis silemus, callemos respecto a la herida sangrante de un deseo que arde y desgarra. Dejemos en paz nuestro sujeto psicológico. De nobis ipsis silemus, pues se trata de que en virtud de esa ofrenda del ego, facilitada por el budismo zen, que sustituye en Cage, según su propia confesión, al psicoanálisis, pueda comparecer la infinita variedad de las cosas, cada cual portadora de su propia virtualidad sonora. Todo cuanto nos rodea, todo lo que existe en este mundo, todas las cosas que pueden ser fuentes emisoras de sonido, paredes que pueden ser golpeadas, sillas que pueden arrastrarse, mesas donde percutir, pianos cerrados que tientan nuestros nudillos, cristales, vasijas, cuencos, caracolas llenas de agua. De nobis ipsis silemus. El tachet es, desde 433, el imperativo categórico que permite liberar ese universo sonoro. Y bueno, pues sí, o sea, básicamente no les quise poner la obra porque pues ya
todos la conocen, y pues en vez de eso les quise poner lo que creo que es como el relativo en la obra artística, ¿no? En la obra visual. Y bueno, ya casi para terminar, les quiero poner este video ahora sí completo, porque la verdad, o sea, creo que resume perfectamente como todo Cage. Es una entrevista que le hacen en 1991, un año antes de morir, y bueno, es precioso. No sé, me conmueve mucho. When I hear what we call music, it seems to me that someone is talking, and talking about his feelings or about his ideas of relationships. But when I hear traffic, the sound of traffic here on 6th Avenue, for instance, I don't have the feeling that anyone is talking. I have the feeling that sound is acting. And I love the activity of sound. What it does is it gets louder and quieter, and it gets higher and lower, and it gets longer and shorter. It does all those things which I'm completely satisfied with that. I don't need sound to talk to me. We don't see much difference between time and space. We don't know where one begins and the other stops. So that most of the arts we think of as being in time, and most of the arts we think of as being in space. Marcel Duchamp, for instance, began thinking of thinking of music as being not a time art, but a space art. And he made it a piece called Sculpture Musicale, which means different sounds coming from different places and lasting, producing a sculpture which is sonorous and which remains. People expect listening to be more than listening. And so sometimes they speak of inner listening, or the meaning of sound. When I talk about music, it finally comes to people's minds that I'm talking about sound that doesn't mean anything, that is not inner, but is just outer. And they say, these people who understand that finally say, you mean it's just sounds? Thinking that for something to just be a sound is to be useless. Whereas I love sounds just as they are. And I have no need for them to be anything more than what they are. I don't want them to be psychological. I don't want a sound to pretend that it's a bucket, or that it's a president, or that it's in love with another sound. I just want it to be a sound. And I'm not so stupid either. There was a German philosopher who's very well known, Immanuel Kant, and he said there are two things that don't have to mean anything. One is music, and the other is laughter. Don't have to mean anything, that is, in order to give us very deep pleasure. You know that, don't you? The sound experience, which I prefer to all others, is the experience of silence. And the silence almost everywhere in the world now is traffic. If you listen to Beethoven or to Mozart, you see that they're always the same. But if you listen to traffic, you see it's always different.
Me parece súper lindo. Pero bueno, esta última frase que dice, nada más como para un último comentario, bueno, no la última frase, pero esta frase que dice de la risa y la música me hizo recordar como a todo lo que hemos venido platicando en las clases anteriores y pues me hizo pensar que, bueno, pues Cage quiso romper con la música metódica para fomentar la contemplación de los eventos musicales, la contemplación del sonido, para provocar que la música volviera a ser tan orgánica como la música original, ¿no? Y, y pues ya, eso ahí acabó. Los aplausos en silencio. Muy bien, Mariana. ¿No? La verdad es que, o sea, bueno, está muy bien tu exposición. Bueno, me gustaría retomar un poco de las cosas que dijiste y luego pues ya ver qué impresión les causó la lectura de Cage, obviamente. Que evidentemente, o sea, Mariana hizo una muy buena exposición, justamente destacando cosas que son como fundamentales, ¿no? Porque creo que hay de repente para, digamos que en algún aspecto como, ¿cómo decirlo? Como superficial, ¿no? Cage no necesariamente tiene la mejor reputación, ¿no? En las escuelas, ¿no? Pero eso tiene que ver, o sea, lo voy a decir y, o sea, y se va a grabar, ¿no? Con una profunda ignorancia, justamente, del trabajo de Cage, ¿no? Que como Mariana lo destacó muy bien, o sea, él viene de una formación como muy, o sea, como muy seria también en términos de que tiene una formación no solo a nivel de, pues de viajes, ¿no? Obviamente pues de trabajar desde mucho tiempo en la composición, ¿no? Obviamente el trabajo con Schoenberg, ¿no? Sino principalmente también creo que la cuestión o sea, de reflexionar, poder reflexionar sobre la música, ¿no? Creo que ahí hay una cosa que es como súper importante en Cage. ¿Y cómo va a poder redefinir la música? Justamente a partir de esa experiencia con Schoenberg, ¿no? Cuando él llega a estudiar con Schoenberg, Schoenberg le dice, bueno, que estas cosas igual las saben, ¿no? Pero le dice que sí, que él solo va a aceptar si está dispuesto a dedicar su vida a la música. Porque justamente Cage, pues era alguien que estaba como en todo, o sea, era alguien que era como súper inquieto, entonces pues, o que también por eso hacía todo, o sea, de que pintaba, escribía, ¿no? O sea, como que no sabía muy bien qué es lo que iba a hacer. Su papá era inventor, entonces ahí también tiene como toda una beta también por eso toda la cuestión de esta imaginación inventiva y demás, ¿no? Entonces, cuando Schoenberg le dice esto, le dice, no, pues sí voy a dedicar mi vida a la música, así no me importa, y entonces deja todo lo demás. Y se concentra, ¿no? Con Schoenberg, pero justamente ahí tiene un primer encontronazo, que es este clásico encontronazo, que justamente es lo que ya decía Mariana, de la armonía, ¿no? Entonces, Schoenberg le dice a Cage que no va a poder ser músico porque justamente, o sea, pues o sea, digamos que no es bueno en armonía. Y entonces Cage dice, pues voy a dedicar mi vida a darme de golpes con esa pared hasta que la rompa. Y un poco es todo un proceso pues habría que decir, como una especie de deconstrucción, justamente pues, de lo que va a ser la música. Y yo creo que además, en cierto sentido, también es un replanteamiento de esto que hemos venido viendo también, de cómo estos compositores lo que hacen es volverse a plantear qué es la música. Yo creo que justo él está muy en la sintonía, obviamente, de las vanguardias, o sea, en ese sentido es el más avanzado, el que está más en contacto con las problemáticas que las vanguardias están planteando, ¿no? Digamos, un poquito desfasado porque las vanguardias están planteando pues, muy a principios del siglo, ¿no? Y él, pues, un poco en medio, pero pues sin él, pues, digamos que en la música seguiríamos en el oscurantismo. Pero bueno, un poco lo que va a hacer es, creo yo, ir un poquito más atrás de lo que hace Schoenberg justamente con el dodecafonismo, y entonces, más bien el decir, bueno, ¿qué es la música? Y entonces irse a esto que serían como las moléculas, o sea, como las dos moléculas estéticas de la música, ¿no? Sin las cuales no hay música, que es justamente la duración, ¿no? Y el silencio. Esto va a ser muy importante, porque el silencio en Cage es un concepto que es muy complejo y que justamente la gente como que no alcanza, o sea, yo realmente creo que hay una especie de banalización de lo que quiere decir el silencio en Cage, porque el silencio en Cage quiere decir muchas cosas, ¿no? Para empezar, justamente este carácter indisociable que existe entre el silencio y la escucha. O sea, porque el silencio, como o sea, como justamente él se va a dar cuenta en la cámara anecoica, el silencio no existe. El silencio solo existe en la música, por un lado, ¿no? Pero otra vez, entonces, el silencio no existe en términos físicos,
¿no? Lo que tenemos más bien es, pues que todo, ¿no? Pues que más bien lo que tenemos son ruidos o sonidos, va a decir el domesticados, que son los sonidos musicales. Un poco lo que va a hacer, lo primero que va a hacer con este concepto de silencio es justamente romper esa jerarquía entre los diferentes sonidos, entre los domesticados y los no domesticados, ¿no? Pero por otro lado también lo que va a abrir es justamente a esta actitud de escucha. Pero esta actitud de escucha en Cage, ¿no? Digamos que es transversal, porque supone primero el silencio del compositor, después el silencio del intérprete y después el silencio del auditor. ¿Sí? Entonces, no es, o sea, 433, justamente por eso es muy absurdo como pensar 433 como, voy a volver a poner 433. O sea, no, porque lo que hay en 433 es justamente, y ahí es donde se ve muy clara la influencia de Duchamp, es un gesto, donde él lo que está mostrando es eso. A ver, la música, lo único que, o sea, esto de que el silencio solo existe en la música es porque la música abre ese espacio para que ocurra el silencio. Lo único que hace 433 es abrir ese espacio, pero nos damos cuenta, o sea, que es ese silencio dentro del mundo, pero en ese silencio empiezan entonces a emerger una serie de sonidos. ¿Sí? O sea, eso es muy importante, o sea, y que justamente es un gesto muy similar, si lo ven, es un gesto muy similar a, pues justamente los ready mates de Duchamp. O sea, yo sí creo, yo estoy absolutamente convencida que Duchamp fue el que propició todo el arte contemporáneo, porque justamente al irse a vivir a Nueva York, estaba en contacto con toda esta gente increíble de la que nos habló Mariana, y justo, o sea, John Cage se la pasaba jugando ajedrez con Duchamp. Obviamente, ¿de qué creen que hablaban? Justamente de eso, ¿no? O sea, ¿qué es el arte? ¿Qué es la creación? Y un poco esta idea que es muy, si ustedes lo ven, es una idea, en Cage va a haber una resonancia muy fuerte de Duchamp, obviamente de este aspecto dadaísta, porque es justamente romper esta separación entre arte y vida. Que de repente el arte, ¿no? O sea, que es algo que justamente Dada está planteando, que el arte ya no sea algo distinto de la vida. Y que la vida en cierto sentido también sea una forma de arte, porque al final lo que está proponiendo Cage con toda la idea del silencio también es lo voy a decir, una micropolítica de la percepción. Es decir, que dejemos de ser sordos y ciegos al mundo que nos rodea. Y es esta reconfiguración justamente de la percepción a través de cosas que son eso, ¿no? Cotidianas, sencillas, ¿no? Pero que justamente para que acontezcan, lo que tenemos que hacer, que es el otro movimiento del silencio, quizás el principal movimiento del silencio, y ahí es donde vemos también como todo el proceso, todo el pensamiento zen, como Cage lo va a, o sea, va a ser como una parte fundamental para su estética, que ya podemos llamarla estética, ¿no? Estética nada más para entendernos, ¿no? Para toda su concepción de la música, del arte, de la vida, que otra vez, que no están separados en Cage, ¿no? O sea, y tiene que ver justamente con que, o sea, con esta idea de, porque está aquí alguien, de la no obstrucción por un lado, ¿no? Por otro lado, justamente o sea, esta demolición del yo, que tiene que ver con eso también, o sea, la demolición del yo en Cage es muy importante porque tiene que ver con romper con el gusto, con la memoria y con la emoción, porque todo eso lo que hace es que siempre estemos juzgando las cosas. Y entonces no dejamos que las cosas sean lo que son, lo que acaba de decir ahorita en la entrevista que puso María, ¿no? Que el sonido sea sonido, dejar que los sonidos sean sonidos, ¿no? Esto que dicen, ¿no? No imponer nada, dejar que cada sonido, igual que cada persona, sean el centro del mundo. Pero eso es muy interesante, porque al mismo tiempo, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta no obstrucción, que tiene que ver con este silencio, que es la demolición del yo también, ¿no? Al mismo tiempo nos abre a una situación, nos abre justamente a este tipo de cosas que él estaba proponiendo, los happenings, ¿no? Que es justamente esta no atención. Porque lo que hay ahí es pues eso, ¿no? En estos happenings, ¿no? Que justamente como decía Mariana, que un poco el Musicircus es eso, ¿no? Hay una interpenetración de diferentes acontecimientos que están dando de manera simultánea. Entonces, el acontecimiento es estar ahí, un poco en el sentido de Heidegger. O sea, también por eso Heidegger creo que es alguien que también nos sirve mucho en esto, ¿no? Porque estamos todos ahí, está, ¿no? La obra está, ¿no? O sea, bueno, el artista, que además aquí la obra también es muy importante, que también la idea de obra como proceso y no como objeto, ¿no? Y también por eso el arte va a ser aquí va a ser entendido como un acontecimiento, ¿no? Entonces, en esta interpenetración de diferentes eventos, que pueden ser la pintura, que es justo lo que sea con Rauschenberg
Rauschenberg pintaba, Merce Cunningham estaba haciendo una coreografía, él y Tudor, o sea, él componía alguna cosa, Tudor tocaba, etcétera, pero ahí justo, más bien, ahí está, para pensarlo en términos de Benjamin, esta no atención que tendría que ver con esta percepción, ¿se acuerdan? Que hablaba Benjamin de esta percepción distraída, donde pues ya no hay un yo que está juzgando o que está priorizando, sino justamente como es este flujo más bien de lo que está pasando, ¿no? Que es un poco lo que a él le interesaba con esta música como proceso. Luego, otro, un poco esta cuestión de la invención que ya decíamos, que es otra de los elementos estético-formales que hay en Cage, justamente, o sea, que empieza con el piano preparado y que tendría que ver justo con, pues eso, ¿no? Con algo que después va a ser pues las técnicas extendidas también, ¿no? O sea, justamente pensar otras maneras, otras sonoridades, que esto también tiene que ver mucho con lo que vimos con Russolo. Yo que John Cage va a capitalizar cosas que ya están en el futurismo, que están obviamente en Satie, ¿no? O sea, como justamente lo del silencio de toda la música, ¿no? Acá justamente el que los sonidos pierdan esta jerarquía, ¿no? Pero también el generar otros instrumentos que ya no sean los instrumentos tradicionales, pero también empezar a generar otras formas de ejecución que ya no sean las formas, ¿no? Tradicionales de tocar un instrumento, ¿no? Porque justamente va a tener una búsqueda sonora que es distinta, ¿no? También, ¿no? Que eso es muy importante porque tiene que ver con toda la cuestión de la invención, un poco como vieron en la entrevista, también este aspecto de que fue el primero que empezó a trabajar con recursos electrónicos, aunque, o sea, con las grabaciones, pero justamente como elementos sonoros, no tanto porque él al final las grabaciones estaba en contra de las grabaciones porque justo pensaba que lo que hacían, o sea, las grabaciones de su música, por ejemplo, que pues había un peligro ahí, porque el peligro era obviamente la automatización de la escucha, ¿no? Que a partir de que empiezas ¿no? Entonces empiezas a generar un gusto, empiezas a generar memoria, empiezas a generar, ¿no? Y entonces ahí hay un peligro justamente por eso la música hay que escucharla, de preferencia obviamente cuando hay conciertos, ¿no? Y después no volverla a tocar en un rato, bueno, a menos de que la estén estudiando, ¿no? Pero sí, para justamente pues, no generar ¿no? esta automatización de la escucha. Lo otro que a mí me parece muy importante, también en términos de todo esto que él va a introducir dentro de la música, obviamente el azar, ¿no? El recurso del azar, que tiene que ver justo igual también con esta demolición del yo, pero que también tiene que ver con esta no imposición, ¿no? O sea, uno de los sentidos de que es también parte del silencio, ¿no? Es no imponerle nada al auditorio, no imponerle nada al intérprete. ¿Sí? Que es un poco también esto que ya estábamos viendo con Quiñar, ¿no? Y de ahí que él va a desarrollar toda una idea que además hay como toda una discusión entre él y Boulez, donde justamente va a decir que el azar de Boulez pues, es un azar que está controlado, entonces no es un azar, mi azar es indeterminación. Justamente también con todos estos métodos de Lichín, ¿no? De los cuadros, ¿no? De los cuadros mágicos y demás, lo que está tratando de hacer es justamente eso, que cada vez menos intervenga o sea, un acto consciente, ¿no? Y más bien hacer como esta especie de juegos a partir de los cuales, pues él cada vez se va como borrando, ¿no? Esto también es muy importante en términos de otra de las cosas que a mí me parece fundamentales también en esto, que otra vez, que es indisociable en Cage, la composición, la interpretación y la escucha, ¿no? Porque para empezar el compositor tiene que escuchar, el intérprete también, ¿no? Que es justamente cómo pasa de la partitura a algo que yo diría que es un diagrama y que muchas veces son también como pinturas, como esto que decíamos también con Kandinsky, ¿no? Que Kandinsky quizás se podrían interpretar, yo creo que sí, o sea, como realmente nos hemos tardado, se tendría que interpretar algunos de los cuadros de Kandinsky, ¿no? Y esto lo que va a hacer es justamente abrir este espacio de indeterminación, porque entonces, al ya no haber una instrucción, o sea, justamente se abre esta libertad del intérprete también, ¿no? De decidir también, de ser, o sea, si en un momento queda claro que el intérprete siempre es un co-creador de la obra, justamente yo que empieza en John Cage, que es, a ver, esto está casi por completar, ¿no? Entonces, creo que, bueno, para mí serían como una serie de elementos que son importantes. De la lectura que les di, bueno, ahorita ya los escucho a ver qué les pareció, a ver qué piensan ahora de John Cage. Siguen pensando que es guacala, ¿no? Son unas entrevistas con Daniel Charles. Daniel Charles, igual que Claude Samuel, pues son como de esta generación de gente que empezó a hacer una cosa muy cercana, que no llaman musicología, sino que están muy cercanos a hacer filosofía de la música. Daniel Charles estudió con Deleuze, ¿no? Y si se dieron cuenta, bueno, es un especialista obviamente en Cage, es el que va a introducir como toda la obra de Cage, el pensamiento de Cage principalmente, a Francia,
y no se dieron cuenta, pero justamente, o sea, es alguien que está absolutamente, o sea, como que más bien, o sea, él es el que empieza a decir como, o sea, como di lo importante que es tu obra, o sea, y que él contesta así como muy normal y muy tranquilo, ¿no? Pero realmente es alguien como muy interesante, tiene como unas ideas increíbles sobre la música, y, bueno, tiene varios libros también sobre música, Daniel Charles, y, bueno, es maestro de, o bueno, Carmen Pardo, que también es una especialista en Cage, que ya hemos hablado también de ella, que fue mi maestra. Ella estudió con Charles, tiene un libro también muy bonito, tiene varios ensayos sobre Cage, tiene un libro muy bonito que se llama La escucha oblicua, que está traducido creo que está en el grupo, de hecho, si le quieren echar un ojo, donde justamente hace como todo un análisis de las obras, toda la dimensión de la escucha y demás, que es como súper interesante. Pero bueno, pues a ver, los escucho. ¿Qué pasó con la lectura? Antes de que... Iván, luego tú digas. Hola, maestra, buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos. Hey, este, pues a mí me llamó mucho la atención la lectura. Al principio como que no entendía, ¿no? Y después me metí un poquito a indagar sobre la vida de este Juan Jaula. Y es que así también le llamaba el maestro Chava y también alguna vez el maestro Francisco Cortés y se me quedó Juan Jaula. Y pues realmente siento que así como usted dice ahorita que estaba hablando de la pared, que llegó un momento en que se topó y se dio de mil topes con la pared hasta que lo rompe, ¿no? Así bien filosófico. Y realmente sí, ¿no? Yo no sabía que era mal estudiante, ¿no? Al contrario, creo que ahí en las hojas que nos dio de la entrevista, dice que era muy bueno haciendo, pues en la escuela, ¿no? No, yo realmente no sabía que era malo, ¿no? Pero igual estoy equivocado, ¿no? Creo que él totalmente se innova, se adapta y tiene otra percepción de todo, ¿no? Otro tipo de realidad, realmente más cuando se acerca como a toda la filosofía pues oriental y que él no la ve, creo que desde ahí nosotros tenemos un problema, ¿no? Porque nosotros siempre segregamos y él dice, desde ahí está el problema, ¿no? Incluso el entrevistador trata de decirle que pues que él es occidental, ¿no? Incluso cuando le pasan pues el micrófono, no sé qué le pasan al público y empiezan a decir sus preguntas, todos así como de pues es que yo sí quiero tener emociones, yo esto, yo el otro, ¿no? En definitiva, él no sé si se cansa, se harta o decide no pelear. Él dice, bueno, no quiero hablar más, cada quien tiene su percepción, ¿no? Y punto. Entonces, eso es lo que más me gustó, las últimas páginas, ¿no? Cuando él dice que él no compone como música totalmente, ¿cómo le podría decir? O sea, compone música pura. Y eso realmente me gustó mucho, ¿no? Porque pues es la manera en que realmente es la música, ¿no? Alguna vez alguien me dijo que cuando te olvidas del ego, te olvidas de quién te está viendo, te olvidas de siempre querer aparentar y realmente haces las cosas por la música viene a tu auxilio, ¿no? Y entonces es cuando te llegas a ese punto donde realmente estás haciendo música, ¿no? Te abandonas en ella. Y eso me gustó mucho. Sí. Y con eso acabo. Sí, lo otro es de que en Cage, o sea, hay una pantonalidad, siempre estamos sumergidos en la música, ¿no? Eso es también un poco el punto. Tobías, gracias, Iván. Hola, buenas noches a todos. Felicidades a Mariana por la presentación. Yo hice algunos apuntes. Bueno, yo iba a decir que, o sea, digo, yo creo que hay varias obras de John Cage que la verdad yo no conozco, pero ahora que como que reúno toda la información de las piezas que sí conozco, pues pienso que realmente es un parteaguas, ¿no? La historia de la música, ¿no? Y un video que me hubiera gustado que a lo mejor hubiera mostrado Mariana, que digo, es un poco polémico, para mí parece un gran video, es el del El Camino de Agua, ¿no? Y yo pienso, sí. Yo Sí, siempre sí. lo ponía en la clase cuando éramos presenciales, ponía ese. Es que es una locura. Bueno, más bien te muestra la locura, ¿no? De John Cage y también desde pues, esa época que se ve que estaba joven, pues todo su pensamiento, más bien hasta dónde podía llegar su pensamiento. Obviamente nosotros que podemos ver toda la evolución de él como artista, pues te das cuenta del impacto que tiene en la historia de la humanidad, yo creo, no está de más decirlo. Y desde entonces, pues, bueno, apunté algunas cosas. Por ejemplo, yo pensé esto de la autonomía de los sonidos, ¿no?
como los sonidos propios, un poco que él trasciende la música, ¿no? Toda esta cuestión del arraigo cultural que a veces tiene la música como la estética y todo esto, él, o sea, también creo que tiene algo que ver con lo espiritual, ¿no? O sea, él conecta con toda esta idea del zen y no sé, realmente no sé bien cómo o sea, como toda la cuestión teórica detrás de eso, pero creo que es algo que en la música, o sea, en este punto de Cage, o sea, no sé si se había presentado antes, ¿no? En otro compositor, ¿no? Y esta cuestión del texto, de texto sobre Bataille, que yo encuentro un vínculo con esto de la discontinuidad y lo de los happenings, ¿no? Y creo que eso también es bien revolucionario, ¿no? O sea, hoy en día, pues, nosotros improvisamos y hacemos todas las deliberaciones teóricas sobre esto, pero para la época también, o sea, es todo un momento, yo creo, histórico sumamente, pues, importante, ¿no? Y pues, no sé, pensar a Cage como, o sea, realmente Cage podría ser lo que sea, ¿no? Músico, compositor, es un humano así, no sé, digo, no quiero decir como un dios ni nada de eso, pero sí es alguien como súper iluminado, ¿no? Y bueno, del texto por último, ya para cerrar, del texto yo no lo conocía, pero tengo el de Silencio y lo he leído como a cachitos, nunca lo he leído completo, pero me gustó mucho el formato y algo que me llamó la atención, que está en las primeras hojas, es esta cuestión sobre el eclecticismo, ¿no? Y pues para mí personalmente eso representa a Cage, ¿no? Y realmente pues es parte de su legado, ¿no? El eclecticismo pues en su pensamiento, ¿no? Sí, no, además una de las cosas que es como muy interesante también en términos, o sea, como también la influencia, donde podemos ver la influencia también de Satie, es en la escritura. Cómo escribe, sobre todo en Silence, que se ve muy claro, o esta primera parte de Para los pájaros, cómo escribe metiendo los silencios, por ejemplo, ¿no? O modificando justo la tipografía, el orden de la edición, o sea, todo eso ya, como lo vimos también cuando leímos a Satie, o sea, Satie ya lo está haciendo también en términos de la escritura, o sea, como que sí hay una cosa ahí. Y sí, evidentemente, o sea, bueno, Cage es una cosa, sí, yo también siempre pienso que es un iluminado, o sea, todo el tiempo se está riendo, o sea, ¿qué es eso? O sea, así como, o sea, solo alguien que está, o sea, sí, absolutamente increíble porque lo lees, pero si lo ves, cómo está hablando y es como esta vitalidad y es como esta cosa así como, o sea, yo digo, no sé si, o sea, a mí la verdad es que la lectura de Cage, o sea, además me cayó en un momento así, ¿no? A mí me cambió la vida, de las cosas que me han cambiado la vida, o sea, es leer a Cage, ¿no? Y bueno, y clavarme con su trabajo, y, bueno, y Nietzsche, ¿no? O sea, como que tampoco es que sea tanto, o sea, como que sí, porque no es algo que, porque creo que es muy consecuente, por eso decía, esta cosa, lo del Zen no se lo tomen tan en serio, porque, o sea, con Suzuki estudia, pero digamos que la versión de Suzuki es una versión del Zen más occidentalizada también, y el acercamiento de Cage al Zen, digamos que es bastante laico. Lo que sí hay más bien es esto que dijiste que me parece que es como fundamental, más bien es una actitud, más que es una actitud como de buscar esta continuidad, porque nosotros siempre estamos en la discontinuidad. Y la discontinuidad, pues, ¿qué es el yo, no? El gusto, la memoria, todo esto, ¿no? Y la continuidad es simplemente estar en las cosas. Y entonces, eso es el acontecimiento, ¿ven? Entonces, ¿cómo la música en algún punto puede devolvernos a ese simplemente estar, a esa inmanencia? Casi, casi, ¿no? O sea, creo que en que, o sea, y él, yo creo que también como, porque también es una disciplina de la, un poco lo que creo es que es esta como, pues disciplina también de la sensibilidad, de cada vez estar más abiertos a cosas. Y entonces cuando estás más abierto, por eso, pues sí es un iluminado, porque cuando estás más abierto, pues todo, esto que él mismo va a decir, esto que hemos dicho más todo el semestre, pues todo es musical de repente. Ya todo es musical, porque ya no hay una separación entre la música y todo lo demás. Todo está en el mismo continuum, todo es el mismo flujo, ¿no? O sea, esta no jerarquía también, o sea, que es muy bonito. A ver, ¿quién estaba? Está Areli, luego Emma y luego Rosalba. Bueno, yo quería comentar justo eso un poco, lo del flujo. Me gustó mucho cómo
usted lo representa en su texto, porque yo leí primero su texto y luego leí la entrevista y dije, ah, sí es cierto, o sea, todo lo que usted escribió está justo en su entrevista. Entonces, me encanta cómo ve el universo todo como un flujo, así literalmente como un flujo, y cómo habla de que la armonía rompe ese flujo, o sea, rompe la forma natural en que la música aparece en el universo. Y entonces me pone a pensar cuando empezó a hablar sobre la disolución del yo, que, que entonces tampoco existiría el compositor como tal, porque lo que nos está presentando es una parte de ese flujo, de algo que él sí puede captar. Y justo yo nunca había visto el rostro de John Cage, no sé por qué. O sea, sí he escuchado como que sus obras, pero nunca la había visto y cuando lo vi dije, no manches, pues claro, o sea, es como el retrato de Dorian Gray, ¿no? O sea, ese hombre tiene el universo mismo ahí y De se nota en su paz y todo eso. la alegría, ¿no? Lo de la risa, es que lo de la risa, te das cuenta que no es broma. Lo que dice de la risa, no es broma. Sí, gracias, Arely. Emma. Hola, buenas tardes, noches a todos. ¿Tardes, no? Bueno. Ay, no. Sí, bueno. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Hay mucha luz todavía. Buenos días a todos, mejor dicho. Bueno, creo que por eso previamente estuvimos el texto, el de las cuevas donde encontraron este tipo de representaciones, donde probablemente no solo la pintura, sino cuando la música aparece, funcionaba de una forma de expresión, pero como una especie de conexión con el todo, que realmente dudo que en cuestión teórica todas estas personas de la antigüedad tuvieran ese concepto, simplemente lo hacían porque era algo que su ser les pedía, una necesidad que yo siento que Cage es a lo que alude todo el tiempo, esta parte de la música por la música, o lo que hace simplemente por lo que es, ¿no? Sin buscar más allá de ese significado. Creo que alude totalmente a esto, a esta conexión con el universo que perdimos precisamente con el concepto del yo, cuando nos volvimos individuales y dejamos de ser esta parte, pues que somos realmente un todo, ¿no? Y eso para mí es lo que retoma Cage en su obra. Sí, sí. Gracias, Emma. Gracias. Y luego Andrea. Hola, buenas tardes a todos o noches. Pues a mí me encantó el texto. Yo sí había escuchado esto de 433. La verdad es que la primera vez que, que tuve conocimiento de esto, pues la verdad es que sí me sorprendió. Y yo no, como que de momento no tenía en aquella primera ocasión que lo escuché, me parecía algo pues tan, ¿cómo decirlo? Tan fuera de lugar. Sin embargo, cuando comencé a leer a Cage, pude darme cuenta de que estamos tan inmersos en esta estructura de musical, de sonidos, de encontrar una armonía, de poder encontrar en qué tonalidad está, como músicos que somos, siempre al escuchar una melodía, ¿no? ¿En qué tonalidad está? Y esto te hace llevar me hizo llevarme a que me cuestionara todo esto de lo que estaba haciendo Cage en su obra. Y ahora con el texto que nos dejó, la verdad es que yo quedo con una reflexión muy profunda de, tal como lo dice su texto, de abrir a nuevos oídos, tener un oído abierto para todos los sonidos, porque efectivamente, como Cage lo decía, no hay en el silencio, aún en el silencio,
que supuestamente decimos, hay sonidos. Y esos sonidos nos quieren decir algo. Esos sonidos, como lo decía en el texto, no hay que buscarles la lógica, sino hay que dejarlos tal cual son, que sean por ellos mismos. Y en este video que mencionaba Tobías, que también a mí me encantó, Camino del Agua, me encantó porque efectivamente allí, bueno, yo lo vi en el video que vi, es de una presentación de un programa de televisión. Entonces el público está, ¿no? Y incluso le preguntan, bueno, ¿y se puede reír la gente? Y dice, sí, o sea, es parte de mi, como dicen, es parte de mi obra, ¿no? Y eso me encantó y me hizo volver al texto de Bataille, donde decía que la risa es una cualidad del arte, ¿no? Y como ahorita en el video que presentó Mariana, pues también lo vuelve a recalcar, ¿no? La música y la risa, ¿no? Son lo que más encontramos el placer. Y la experiencia del silencio. Así que cuando usted preguntó, ¿tienen algo que decir? Yo dije sí. Yo creo que todos tenemos mucho que decir y es el silencio, ¿no? Interpretar el silencio. O sea, entrar en comunión con el otro para a través de ese silencio saber qué me quiere decir, ¿no? Yo me quedo con esto. Sí. Gracias. No, gracias a ti. Ok, Andrea y luego Fermín. Gracias. Bueno, yo quiero complementar lo que ya dijeron 3 personas. O sea, yo lo tenía pensado, pero ya lo dijeron. O sea, es tan importante que ya lo dijeron, ¿no? Y como lo dijo Tobías, que Cage tiene un pensamiento profundísimo, o sea, muy, muy profundo. Y yo la verdad nunca lo había pensado así, ¿no? O sea, yo cuando conocí a Cage dije, nunca había escuchado algo así, no sé si me gusta, luego empecé a entenderlo un poco más, pero nunca lo había pensado como con un pensamiento tan profundo, ¿no? Como lo planteó Mariana en su presentación y bueno, como está la lectura. Entonces, yo anoté 2 cosas que después las ligué, que me parecen muy importantes de pensar, sobre todo en el mundo moderno, en donde queremos hacer tantas, no sé, cosas bárbaras, o sea, como que tener esto presente es importante. Entonces, lo primero fue que, bueno, después de hablar un poco Charles con John Cage, llega a la conclusión Charles diciendo, si los sonidos no son ellos mismos, es porque dependen de alguna otra instancia. Y entonces, en ese momento, cuando yo leí eso, dije, sí es cierto. O sea, ¿por qué la mejor música que existe en la historia es la mejor? O sea, es la mejor porque quienes la escribieron, bueno, eso es mi reflexión, ¿no? Quienes la escribieron lograron que los sonidos que estaban impregnando en la orquestación, en el papel, lo que sea, los dejaron ser ellos mismos. O sea, ¿por qué la novena sinfonía es tan fantástica? Pues claro que porque Beethoven dejó a esos sonidos ser, ¿no? O sea, no los encapsuló, no los jaló, no nada, simplemente los dejó ser y eso deberíamos de hacer con todo, ¿no? O sea, no solo con los sonidos. Y es lo que yo creo que nos ha pasado como músicos, como intérpretes y como compositores también. A mí me pasa que cuando escribo, cuando yo quiero estrujar a los sonidos, cuando quiero agarrarlos así de la garganta, de que funciona, ¿no? Funciona porque ya no me queda tiempo. Los sonidos dicen, me vas a encasillar, pues entonces adiós, ¿no? Y entonces eso hay que entenderlo, ¿no? Eso hay que entenderlo. Y esto me lleva a otra cosa que dijo él páginas después, que dice, creo que el tiempo constituye la medida radical de toda la música. Y luego ahí fue cuando cerré la idea y dije, claro, o sea, claro, porque en el tiempo los sonidos son ellos mismos, no los encasillas. O sea, así como al principio dice Cage que la forma
no la puedes encasillar, o sea, tiene que ser libre, la forma es libre, pues sí, o sea, porque en el tiempo en el que en el que están los sonidos, deben de ser ellos. Por eso no puedes encasillar una forma, porque los sonidos te llevan, tú no los llevas, o sea, y yo creo que a mí me ha pasado cuando escribo, o sea, yo pienso que quiero algo y al final termino haciendo otra cosa porque ellos me van llevando a mí, ¿no? Entonces, sí, esa parte me gustó mucho y creo que tenemos que tenerla muy en mente, no solo en la música, sino en muchos aspectos de nuestra vida. Sí. Voy a complementar un poco lo que dijiste, porque creo que es muy importante lo que acabas de decir. Porque efectivamente tiene que ver mucho con este concepto en Nietzsche, ¿se acuerdan de la música inocente? O sea, está absolutamente ligado con lo que está diciendo Cage. O sea, Cage, evidentemente, seguramente leyó a Nietzsche, ¿no? Pero, o sea, para mí están súper relacionados, porque justamente es eso, ¿no? Dejar que los sonidos sean, o sea, que la música sea, que la composición no sea porque vas a, ¿no? A hacer sentir, porque vas a imponer, porque vas a, ¿no? Sino justo más bien eso, es abrir ese espacio de silencio en el cual se pueden expresar los sonidos, pero por ellos mismos, ¿no? Creo que eso es muy bonito y tiene que ver con una noción en Cage que no hemos hablado, que justamente es la de ecomúsica, ¿no? O justamente una música para habitar el mundo. Tiene que ver con eso, ¿no? Con esto también como, que es muy interesante, ¿eh? Y esta cuestión de que está más de la mano, porque obviamente todo esto otra vez, o sea, el silencio y la escucha son inseparables en Cage. Y, o sea, siempre las pensamos como el silencio por allá, y la escucha nunca decimos, pero sin escucha no hay silencio, eso es un poco lo que está diciendo, el silencio es una actitud, ¿sí? Que tiene que ver con esta escucha del mundo, ¿no? Pero también es la condición de la política. Por eso esto que dices es muy importante, porque es para todo, para todo. O sea, no hay política si no hay escucha. ¿Cómo vamos a relacionarnos con los otros si no hay escucha? ¿Sí? Es muy importante en todos los niveles, o sea, ético, estético y político. O sea, por eso aquí ya no hay una separación entre el arte y la vida. Es algo que está, ¿no? Interpenetrado, que se está, ¿no? Que no está separado, como lo hemos entendido en Occidente, ¿no? Bueno, muy bien, gracias, Andrea. Fermín y luego Katia, y luego Mariana. Ahora que Rosalba comentó su primera experiencia escuchando 433, recordé que el año pasado tuve que defender 433 frente a un salón de preparatoria que todos pensaban, ay, no, eso es un chiste, es una broma, ¿cómo puede ser música? Y recordé que esa también fue mi primera reacción y creo que es la primera reacción de varios. Cuando escuchan 433 en particular, que normalmente es lo primero que escuchan de John Cage, es como, este tipo me está tomando el pelo, jaja, qué chistoso, 433 segundos de silencio, ok. Y creo, bueno, no sé si saben, pero 433 tiene secuelas, donde como que la gente, después de que pensaron que era un chiste, empezaron a pensar, bueno, ¿qué tiene que ver con que siempre hay sonido en el mundo? O tiene que ver con la presencia de un intérprete en el escenario, tiene que ver con tantas cosas, ¿no? Entonces John Cage respondía a cada una de esas críticas haciendo una versión específica que se enfocaba en esas cosas. Si John Cage, si decían que 433 tenía que ver con los sonidos, que nunca hay silencio, bueno, John Cage hizo una secuela que el nombre ni siquiera se puede pronunciar, donde específicamente se enfocaba en los sonidos que hacía la audiencia. Y así, en cada una de las cosas que dijeron en esa pieza, para decirle a la gente, no, 433 no tiene nada que ver con eso, esas son ideas aparte, están muy buenas, miren aquí, les sigo el chiste haciéndoles las secuelas, pero 433 tiene que ver con otra cosa, porque nadie podía simplemente pensar que 433 tenía que ver con la duración y nada más, no con el sonido, no con el... Formalmente. Ajá, exacto, es solamente... La duración, ¿no? Exacto, organizar el tiempo. Y me parece importante mencionar que John Cage es un perfecto ejemplo del arquetipo del tonto, como lo veríamos en Jung, donde es el que está dispuesto a verse como un tonto frente a todos,
porque es el único que está dispuesto a intentar algo que no se ha hecho antes y reírse en el proceso. Todos los que no están dispuestos a ser tontos son aquellos que no están dispuestos a salir a buscar algo nuevo, a cuestionarse lo que ya existe. Es lo mismo que el emperador y su nuevo traje. El tonto es igual que el niño que está dispuesto a decir, el emperador no trae ropa. Entonces también se hila muy bien con esto de que siempre se estaba viendo, porque pues sí, estaba dispuesto, estaba abierto a eso, como no todos. Claro. Gracias, Fermín. Katia. ¿Katia? Sí, Katia, luego Mariana. Bueno, primero que nada, quisiera felicitar a Mariana porque en verdad me encantó su exposición. Yo la verdad no conocía tanto, sino es que, o sea, realmente conocía muy poco de las ideas detrás de la música de Cage, conocía algo de su obra y me gusta mucho, especialmente sus sonatas para piano preparado, pero no conocía casi nada de sus ideas detrás y me encantó. Entonces, muchas felicidades, Mariana. Y bueno, justo se me hace que una idea central detrás de su música es llevar al extremo esto de hacer audible otra vez para nosotras esas cosas que ya se han perdido para nosotros, y como él es el silencio, en el caso de la obra 433 justamente, que hemos comentado mucho, y siento que esta idea se liga mucho a ese deseo de regresar a la esencia de las cosas, como buscar un reencuentro con la música por medio de desligar a los sonidos de nuestra subjetividad, de todo aquello que les atribuimos y todo aquello para lo que los usamos, sobre todo, como para expresar nuestras propias emociones, nuestra propia historia, sino que justamente busca esta superación de todo esto que es muy humano y lograr un estado más allá. Y me recuerda mucho a lo que platicábamos en la clase de El odio a la música de Quiñard, sobre cómo la música simplemente es una fuerza enorme y que deberíamos limpiarla de todas las atribuciones que le hacemos y todas estas funciones que nosotros mismos le damos. Sí. Sí, gracias, Katia. Muy bien. Mariana. Bueno, a mí ahorita con lo que dijo Andrea, que no sé si es desviarnos un poco, pero y también con lo que dijo Fermín ahorita, como que justo me hace pensar en algo que creo que ya también habíamos discutido en alguna clase, que es como, o sea, cómo hacer para que la gente, la primera impresión al escuchar a Cage no sea como decir, como un rechazo, ¿no? O sea, es que de verdad tú empiezas a leerlo y, o sea, y por eso yo terminé como metiéndome a todos los textos, ¿no? Porque es increíble y todo tiene sentido y, o sea, sí, o sea, es otra cosa completamente, pero pues se trata de conocer esa otra cosa, ¿no? Y pues sí, justo creo que, y también lo que critica Cage es que estamos encerrados en un solo mundo, ¿no? Que no nos permite ver más allá, ¿no? Entonces, pues cómo lograr después de tantos años que, que el ver más allá no sea algo, un impulso de rechazo, ¿no? Sí, no, pues justo esto, es que además, o sea, es que otra vez, o sea, como en Cage, que es algo que hemos estado viendo todo este semestre, ¿no? La música moderna y la música contemporánea, o sea, es algo que, o sea, si nunca fue algo que naturalmente nos iba a gustar la música, pues en la música moderna y en la música contemporánea eso es todavía mucho más claro. Y entonces sí hay que, o sea, es súper importante conocer las ideas que están en la música. Porque ya no son ideas que tengan que sean, digamos, que correspondan a los códigos tradicionales, ¿no? O al lenguaje tradicional de la música, sino que más bien lo que están haciendo es replantear, o sea, la pregunta de todo el año, o sea, ¿qué es la música? ¿No? Pero está de una manera radical, pero además con esta conciencia también, o sea, como, a mí me parece muy importante también, sobre todo los que, o sea, no es prioritario los que están en composición, es muy importante que los compositores puedan hacer esto. Pero también es muy importante que un intérprete pueda dar herramientas para que su público tenga una actitud, ¿no? Pueda tener una actitud justamente de escucha, una disposición de escucha, o sea, no le vas a decir, pero generar una disposición de escucha, o sea, no simplemente llegar y me planto y me subo con mi carota al escenario, me siento, toco como si estuviera muerto, ¿no? Termino y me voy igual, ¿no?
Y si la gente, o sea, lo que les digo además justo de, por ejemplo, de los programas de mano, que son una vergüenza. O sea, sí, qué disposición de escucha vas a tener si nada más viene cuánto dura la pieza, o sea, eso a veces, ¿no? O sea, no quién es el compositor, cómo se llama y cuánto dura y ya, ¿no? O sea, ¿y qué estás haciendo? ¿No? O sea, naturalmente otra vez no va a pasar, ojalá, ¿no? Voy a leer una cosa en la 37, y ahorita les sigo dando la palabra. Dice, página 37, para los pájaros, léanlo todo, que es una maravilla. Dice, bueno, le preguntan justamente lo del lenguaje, lo de la estructura, ¿no? Dice, sí, dice, por eso usted comprende cómo fui llevado a modificar la estructura. Si el silencio no existe, solo tenemos sonidos. Pero en ese momento uno empieza a darse cuenta de que ya no tiene necesidad de estructura. Poco a poco quebré toda estructura. ¿Qué pregunta, no? ¿Significa esto, realizar lo que Suzuki, que lo introdujo a usted en el Zen, llama la no obstrucción? Contesta, sí, el sonido ya no es un obstáculo para el silencio. El silencio ya no sirve de pantalla al sonido, ¿no? Que es como justamente no liberar o pensar justamente la potencia sonora en sí misma. ¿Cuál es otra cosa que está en la 43? ¿No? Lo de la variación, ¿no? Y la repetición, ¿no? Y justamente cómo el azar es algo que rompería ya con esta, ¿no? Aparente como dicotomía, ¿no? Dice, ¿no? ¿no? Dice, si hay variación, es inútil cambiar un elemento. Siempre se puede cambiar algo, pero el resto permanece, y esto anula la variación. Pero en esa oposición ya he introducido, y le pregunta Chad, en la dualidad repetición-variación, sí, yo introduje en esa idea schoenbergiana de la pareja repetición-variación, o si se quiere, junto a esa idea, otra noción, la de lo otro, que no se deja anular. ¿Qué es esa instancia, lo otro, de la que usted habla? Ese elemento que no puede presentarse ni en relación con la repetición ni con la variación. Algo que no tiene cabida en la lucha entre esos dos términos, que se revela a ser puesto o a ser restablecido en relación con otra cosa. Ese elemento es el azar, ¿no? Que justamente es la indeterminación, ¿no? Es así como debe definirse el azar. Tiene que haber varios acontecimientos que se desarrollan al mismo tiempo, o bien sucesivamente y sin ninguna relación. Si admitimos este punto de vista, salimos de la repetición y la variación. Y es justamente eso que decíamos que va a pasar pues, en los happenings, ¿no? En Musicircus y demás. Ahora sí, a ver. Ger. Sí, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, yo justo, pues retomando lo antes dicho, así por mis compañeros, digamos, estoy sorprendido por el nivel de percepción de este artista, ¿no? Cómo logra concebir y conectar, pues bueno, demasiados puntos en sus diferentes disciplinas, ¿no? Creo que es una persona muy sensible a la realidad de las cosas, como que está siempre en el momento, ¿no? Y yo creo que eso también lo hace parte de, pues, de la maravilla de persona y de artista que es, ¿no? Yendo a la lectura, hay una parte donde pues le pregunta donde si él, bueno, que él utiliza con frecuencia el azar, ¿no? Entonces, esta parte de, pues bueno, de esta pregunta a mí me sorprendió mucho porque pues, él, digamos, después de toda esta pregunta tan larga, él responde de que pues habla sobre que el mundo cambia, ¿no? Y que también como artista, ¿por qué tendríamos que estar obligados a seguir ese cambio? Entonces, por ahí a mí me causó mucha, pues sí, como que mucho clic, digámoslo así, porque, pues sí, o sea, creo que de un tiempo para acá y antes, como que siempre estuvimos, pues de alguna u otra manera atados a querer la aceptación, ¿no? O a buscar la aceptación de un grupo de personas o un grupo de público o de gente. Y creo que, pues, él, justo como habla pues, de la sinceridad de su arte, que solo es porque es y ya, creo que en esa parte es donde trasciende pues sí, este arte, ¿no? O esta persona. Es como creo que en ese punto en el que solo se deja ser es en el momento en el que pues se vuelve todo lo que en su momento le está rodeando, ¿no? Y yo creo que esta parte de buscar como bueno, no sé si esté buscando la no aceptación, pero al menos en esta parte donde responde
que por qué el artista debería fijarse por tarea la de acompañar ese cambio, y pone que si no es igualmente legítimo, igualmente noble, rechazar todo cambio, ¿no? Entonces ahí esa parte es como, creo que es donde ahí me hizo como clic, de un buen de cosas, de siempre estar como buscando esa aceptación. Y bueno, yo había leído por ahí, ya no, ahorita no tengo bien los datos, pero me hizo pensar en algo pues muy, muy bonito que también pasa como llevándolo a otro contexto, pasa en la naturaleza, ¿no? Con las abejas. Pasa que con las abejas, ahí cuando salen por polen, van, digamos, a donde están las flores y regresan pues sí, con el pelaje con polen, y las abejas las dejan pasar para dejar como ese polen al panal, ¿no? Y hay una de ellas que pues siempre anda como por ahí dando vueltas y regresa sin polen al panal, y pues las abejas pues no la dejan pasar, y pues, bueno, están como siempre enojadas con esa abeja, hasta se deprimen, ¿no? Y hay como, pues pasan esta como imagen en donde ponen calor en el panal y ven que ciertas abejas pues están pues frías, que no tienen calor, ¿no? Y son estas abejas como holgazanas. Pero lo que pasa con estas abejas es que están rodeando el panal y están yendo por otros lugares hasta que encuentran nuevas fronteras de polen, digámoslo así, ¿no? Entonces estas abejitas que en algún punto ese polen se termina, pues regresan al panal y ya no saben qué hacer. Y entonces este ser rechazado, esta abeja rechazada, que me suena como un poco, digo, a lo mejor no, a lo mejor Cage no fue rechazado, o no lo sé puntualmente, No le pero importaba. sí como que, pero sí como que funciona casi de la misma manera, ¿no? Justo lo apoyando lo que decía Tobías, ¿no? Que crea nueva música, ¿no? Que crea parte de, o sea, que trasciende, pues, ¿no? Hasta espiritualmente en la música. Creo que pasa así también, y a partir de ahí, o sea, es como un parteaguas para la música que continuó después de él, ¿no? Entonces yo creo que él a lo mejor hizo esta función también como de ir a buscar a otras flores polen y encontrar pues más polen para su enjambre, ¿no? Mm. Y bueno, como que lo relacioné así, y creo que o sea, está muy, muy padre lo de la lectura. O sea, la verdad estoy muy sorprendido porque sí, por su nivel de percepción y su sensibilidad, o sea, sobre todo como artista, su sensibilidad. Y pues No, nada, pero además eso en es. él todo tenía una unidad. O sea, por ejemplo, todo puede, o sea, todos los ejemplos, todo lo que hacía, se puede pensar en la música y viceversa, ¿no? De la música pensar justamente lo que hacía. Por ejemplo, ahorita que pusiste el ejemplo de las abejas, o sea, él era micólogo, o sea, le gustaba ir a buscar hongos. Pero justamente o sea, esa práctica de ir a buscar hongos no es diferente de cómo él entiende la música experimental. O sea, la noción de música experimental es una noción que está absolutamente, o sea, que es análoga justamente a la búsqueda de los hongos, que es, o sea, es lo mismo, o sea, la música experimental tiene que ver con esta música, entender la música como un proceso donde justamente está el azar y la indeterminación, y donde, pues eso, ¿no? No tiene una finalidad, no tiene un propósito, ¿sí? Simplemente es como esa búsqueda, ¿no? Es ir al bosque, perderte y encontrar, a ver qué encuentras, ¿no? O sea, Sí, todo está conectado. todo está conectado. O sea, lo más es que Cage es un filósofo. O sea, lo más maravilloso es que todo está, o sea, te das cuenta que todo así, todo refleja todo. O sea, es una cosa muy, muy, así, muy increíble. Por eso se la pasa riéndose. No, Areli. No, o sea, Areli. Ah, ya, ¿sigo yo? Ok. Bueno, yo siempre que leemos a algún compositor, me pongo a pensar que ellos cambian el mundo, ¿no? La concepción y todo, y en que en sus manos hay mucha responsabilidad. Y pienso, ¿y cuál es, nosotros los intérpretes, qué hacemos entonces, no? O sea, así como que uno se siente mal, o sea, ellos van a cambiar el mundo y nosotros qué, pero después me pongo a pensar, pues sí tenemos un papel importante. Y todas estas lecturas, desde la semana pasada a esta, me hicieron recordar cuando yo me empecé a acercar un poco a la música contemporánea y que siempre estás como en esa búsqueda, porque en un principio si es un diagrama, tú te asustas, ¿no? La ves y dices, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo decidí hacer esto, no? Pero cuando yo pasaba clase con esas obras,
el maestro me decía, es que estás interpretando demasiado. Y yo decía, ¿cómo interpretando demasiado? O sea, no entendía, ¿cómo que demasiado? No entraba en mi cabeza por qué esa música no se puede interpretar demasiado. Y ya ahora con estas lecturas entiendo que no se trata de que la música tenga una función o tenga sentimentalismo, ¿no? O que se vuelva tan banal como eso, como sentimentalismo, y que tienes que dejar que ese flujo siga, que no lo puedes tú encasillar en tu entendimiento o tú tratarlo de parecer algo cuando en realidad solo lo vas a como, pues dejar que te posea. Entonces, también me gustó mucho la parte de cuando Cage dice que hay que tomar el silencio con seriedad y creo que pasa lo mismo cuando tocas eso, porque no puedes como que pararte y ya pasó el silencio. O sea, tienes que tener como una actitud, o sea, hasta la forma en la que te paras, en la que soplas, tienes que soplar en ese silencio y para que la gente pueda captarla como la molécula sonora de la que hemos estado hablando. Entonces, por eso me ha gustado mucho esta lectura. Gracias, Arely. Aura. Gracias. Hola. Pues me parece muy interesante como la reflexión que estamos haciendo sobre la libertad, yo diría, ¿no? También en el texto de Música para los pájaros y en lo que hemos hablado de Cage, creo que hay una búsqueda de la libertad, tanto en los sonidos como, o sea, en las moléculas sonoras, como también en el intérprete, o sea, la libertad del intérprete y la libertad del compositor, en el sentido de este término que utiliza, ¿no? De la anarquía lúdica. Es muy interesante porque entonces el compositor puede crear sin tener como preestablecidas ciertas cosas y el intérprete igual. Entonces eso me pareció muy, muy interesante y cuando terminé de leer me quedé pensando, digo, no sé si la analogía sea correcta, pero me quedé pensando en el estilo de Jackson Pollock, que son como simplemente trazos, ¿no? No es figurativo, no es comunicativo, al igual tal vez que la música de Cage. Me pareció como muy interesante ver como a Pollock, también como, bueno, imaginaba los sonidos de esa forma, ¿no? Como la duración en el tiempo y que como fuegos artificiales tal vez, ¿no? Y no como armónicamente se van desarrollando, que es lo que él dice que quiere romper con esa estratificación de la música. Por otro lado, también saqué una cita cuando está hablando de la máquina musical de Cage, que dice, está dirigida a destruir la obra de arte como objeto, lo que supone la construcción del gusto, de la memoria y la emoción convencional. Y a lo largo de la clase me quedé pensando precisamente en Duchamp, cuando él rompe como la obra artística y hace de un objeto cualquiera de la vida cotidiana, hace una obra artística. Entonces, sí, definitivamente, pues esta relación que entre ambos, pues es muy importante. Y por otro lado, me quedé pensando en la obra de Tiempo Cero y la relación con la lectura de Bataille, en el sentido de vivir soberanamente. Y creo que el Tiempo Cero de Cage es esa ruptura, el no esperar la discursividad tal vez de la música. Y la risa y el llanto, todo eso que habla Bataille me pareció como muy, muy interesante. Y sin embargo, me surgió como un conflicto, porque Cage habla como de la disolución del yo, y por el otro lado yo creo que Bataille dice que esta experiencia de la soberanía no puede existir sin un yo. Bueno, eso es lo que yo creo. Al contrario, o sea, hay una disolución, para que haya soberanía, o sea, la soberanía tiene que ver también con la continuidad. Sí, tal vez como un carpe diem, no ese carpe diem como que leemos en redes sociales o algo así, sino realmente como esa entereza o esa integridad con el tiempo presente, tal vez, ¿no? No lo sé. Fue muy interesante. Un poco la noción de soberanía de Bataille, dice Bataille. El soberano es aquel que prefiere morir a ser sometido. Claro, así es. ¿No? Así es. Es decir, el que está dispuesto a disolverse. Sí. Aquí lo que estamos pensando, y también en que, o sea, esta idea de la no obstrucción de Don Morello tiene que ver justo con, ¿no? Con esta interpenetración, pero ¿eso qué es también? O sea, es esta disolución en las cosas, ¿no? Y es lo que está pensando Bataille con la experiencia extática también, es una disolución. Claro. Mientras hay yo, no puede pasar eso.
Claro. Ok. Un poco lo que pasa ahí, también para que nos entendamos, ¿no? Yo creo que lo que pasa, o sea, lo que está pensando Cage, un poco para vincularlo con Bataille, es que siempre, o sea, un poco en Cage es una actitud de justamente de esta destrucción, ¿no? Que sucede en el arte. También en Bataille un poco es lo mismo, o sea, lo extático es esta destrucción del yo. El arte lo que hace es destruir, o sea, destruir ese yo para que después se vuelva a configurar de otra manera. ¿Sí? O sea, es muy importante, o sea, eso es muy importante, o sea, como entender que si no hay pues, que además es una cosa que es muy bonita porque es algo que todas las vanguardias están trabajando, o sea, desde Dada, que está en Nietzsche, que es como este flujo que hay en todo el universo es eso, ¿no? Destrucción y creación. Para que haya creación, tiene que haber destrucción, ¿no? Para que nosotros, para que experimentemos algo, tenemos que destruir el yo. ¿Sí? Sí. Es justo no estar ya juzgando, no estar esperando, no estar nada más, ¿no? Porque eso, o sea, cuando yo pongo, como lo dice Cage, o sea, nos relacionamos con los sonidos de una manera interesada siempre. Si me siento triste, entonces pongo una música para que se me refuerce que estoy triste, ¿no? Y entonces ahí, pues ya no estoy dejando que la música, ¿no? Sino que estoy, ¿no? Le estoy utilizando. Sí, sí, por supuesto. ¿No? Y bueno, precisamente hablando de Nietzsche, leyendo a Bataille, recordé esta idea que él tiene sobre la dicotomía del mundo entre lo heterónomo y lo... perdón. Bataille. Sí, Bataille, del mundo, de la concepción del mundo. ¿Dónde lo tengo? Bueno, mientras lo encuentro, sobre esta idea también... de lo apolíneo y lo dionisiaco. Bueno, en Nietzsche también, lo apolíneo y lo dionisiaco, pero no, ahí más bien están, bueno, a ver, ¿qué? Ya lo encontré, perdón. Sí, lo homogéneo y lo heterogéneo en Bataille me pareció también muy interesante, que son estas fuerzas, ¿no? De que hay que romper precisamente en este pensamiento o en esta experiencia soberana. Sí. Justo, es volver a lo heterogéneo. Lo heterogéneo es lo que no está determinado, que es un poco, se parece mucho a esto, ¿no? Pero se dan cuenta también es como una cosa que está en la época. Lo que decías de Pollock, que es interesante, son contemporáneos igual, ¿no? En Pollock también es romper, un poco también meter el azar, ¿no? Porque también estos flujos no están determinados en el action painting. Hay una cosa que es muy importante en Pollock, que siempre digo, que es cómo rompe con la perspectiva, que es un poco también lo que Cage está haciendo. Porque justo al romper con la armonía, o sea, digamos que pues esta escucha acostumbrada también se rompe, que es, ¿no? O esta escucha atenta también, ¿no? O sea, como que se rompe porque entonces tienes que atender a diferentes cosas, que un poco también las composiciones funcionan igual que, por ejemplo, que pues, lo que pasaría en un performance, ¿no? O en un happening. Pero es lo mismo que está haciendo Pollock en términos de la pintura, que es quitar, ¿no? la hegemonía de la verticalidad. Porque esos cuadros no tendrán que verse de esta manera, o sea, no tendrán que verse frente, tendrán que verse en el suelo. Y entonces está rompiendo con toda la estructura, justamente también de la subjetividad, en términos, o sea, es como una forma completamente diferente que ya no tiene que ver con la perspectiva, no tiene que ver con la mirada vertical, no, o con la hegemonía justamente de la mirada, es otra cosa. ¿No? O sea, y pareciera precisamente que es como un zeitgeist en términos hegelianos, ¿no? Lo que mencionó Mariana al principio de la exposición, el haber vivido estas guerras mundiales como esta pérdida del mundo, del progreso, del positivismo, por llamarlo, sí, como esta idea del progreso siempre, ¿no? Creo que Cage o Pollock son como artistas que en lo personal reflejan como este quiebre con la vida, y empiezan a utilizar el azar, rompen las cosas, porque ya el mundo no es lo que pensábamos que iba a ser, creo. Entonces sí, me gustó mucho, mucho, mucho. Eso por un lado, y por otro lado, que no están tan comprometidos con una tradición. Lo que empieza a pasar en Nueva York, o sea, que Nueva York o Estados Unidos se vuelve este centro es justamente por toda la migración que llega después de la guerra, hoy en la guerra, ¿no? Y que empieza a llevar como todo esto, pero la gente que empieza a hacer arte es gente que no está, digo, los jóvenes, o sea, no están comprometidos con una tradición. Y digo, ahorita, no sé, me vino a la mente tal vez la relación con el jazz. ¿Cómo afecta el jazz hacia la improvisación? La idea de improvisación, ¿no? Tal vez en la obra de Cage.
Sí, más bien, él, por ejemplo, pero fíjate, ahí Cage, por ejemplo, con el jazz, dice que el jazz no es tan liberador. Porque siempre hay, ¿no? Pues siempre, pues tienes, o sea, obviamente no le tocó, no escuchó Impro Libre, pero él pensaba que el jazz, hasta donde él escuchó, o sea, sí estaba todavía como muy en una cosa de automatización, que sin embargo, lo que sí podía producir una experiencia distinta era el rock, pero justo por los decibeles que maneja, ¿no? O sea, como que justo ahí la experiencia más bien como del ruido y esto, y que es como también una experiencia sonora inmersiva, que era lo que podía generar otras cosas, otras zonas de experiencia, pero en el jazz no veía tanto. Todavía lo veía bastante ahí, ¿no? Página, muy bien, gracias Aura. Página 57. Las emociones, que esto es muy importante, porque además aquí, esta otra cosa que no hemos insistido, también el carácter político, la conciencia política que tenía Cage, que es muy importante, porque justamente esta cosa del tecnoanarquismo, que es una de las influencias que es muy, muy importante en Cage, que Mariana no nombró, que es Buckminster Fuller, que es un arquitecto, que es el que diseña las carpas geodésicas, pero que además tenía todo un pensamiento justamente tecnoanarquista, que tiene que ver con esto que se la pasa diciendo en la entrevista de las utilidades. Las utilidades es que todos deberíamos de tener, o sea, que estamos en un punto tal de desarrollo tecnológico en el cual todos tendremos que tener, que tiene que ver con esto que hace al principio de la pandemia empezó como a sonar mucho esta idea de la renta universal, tiene que ver con eso, ¿no? Que todos nada más por ya, ¿no? O sea, por vivir, tenemos que tener derecho al agua, a la luz, internet, o sea, todo eso que ha desarrollado como la cultura, y que todo lo demás, pues ya, que cada quien hiciera lo que quisiera, ¿no? O sea, que es una idea como muy interesante. Bueno, dice la 57. Las emociones, como los gustos y la memoria, están ligados demasiado estrechamente con el yo. Las emociones manifiestan que somos afectados en nuestro interior y los gustos testimonian nuestra manera de ser afectados en lo exterior. Se ha construido una muralla con el yo, una muralla que no presenta ni siquiera una puerta que comunique lo interior y lo exterior. Suzuki me enseñó a destruir ese muro. Lo importante es que el individuo se sitúe en la corriente, en el flujo de todo lo que sucede. Y para ello hace falta echar abajo ese muro y en consecuencia debilitar los gustos, la memoria y las emociones, demoler todos los baluartes. Usted puede sentir una emoción, no piense que es tan importante. Y esto puede ser súper chocante en esta época, en el cual creemos que todo lo que pensamos, decimos, todo lo que sentimos es súper importante, es el centro del mundo, o sea, que no. Y luego dice, tómelo de modo que pueda dejarla, la emoción. No insista. Es como el pollo que pidió en el restaurante. Es algo que me concierne, pero no tiene tanta importancia. Y las emociones, si son guardadas y reforzadas, pueden producir en el mundo una situación crítica. Justamente la situación en que hoy está presa la sociedad, que es justamente pues esta lucha de egos exacerbados, ¿no? Luego dice, ¿no? Lo de la ecología, que es al final de esta parte. Dice, bueno, le preguntan, ¿no? Es el público, ¿no? Dice, ¿no piensa usted, sin embargo, que la estructura del individuo, a diferencia de la estructura de cada especie de hongo, es determinada en parte por las emociones que experimentó? Y contesta, tal vez, pero antes que el individuo, esto es súper importante además en nuestra época, además lo estoy diciendo desde casi igual que el Lovelock, ¿no? Pero antes que el individuo, lo que hoy debemos considerar es la ecología. No saldremos del punto en que nos encontramos mediante la simple observación del individuo, sino devolviendo al individuo su sitio en la naturaleza, abriéndolo al mundo, en vez de seguir, como en el pasado, apartándonos unos de los otros, orgullosos de nuestras pequeñas emociones y de nuestros pequeños juicios. Hoy debemos abrirnos a los demás y al mundo en que estamos. Es preciso abrir el yo, abrirlo a la manera de Satie de Thoreau, abrirlo a todas nuestras experiencias. ¿Qué más? Y esto nada más para terminar, ¿no? Dice en la 65, en un oído abierto a todos los... Perdón, en música deberíamos contentarnos con abrir los oídos. En un oído abierto a todos los sonidos, todo puede entrar musicalmente.
no solo las músicas que juzgamos hermosas, sino la música hecha por la vida misma. Gracias a la música, la vida tendrá cada vez más sentido. Ok, ¿qué más? Grillos, ¿ya? ¿Algo más? Fermín. Bueno, iba a decir sobre eso último. Bueno, creo que recuerdas a Ariadna Ortega, que estuvo en esta clase el año pasado. Ella y yo tenemos un proyecto en Instagram donde hacemos como distintas convocatorias de sonidos y así. Y la última que hicimos hace un par de semanas era como la ciudad desde mi ventana. Entonces varias personas nos enviaron videos y solo audios de cosas que escuchaban desde su casa, justamente con la intención de sentarse a escuchar todos estos panoramas distintos y escucharlos musicalmente. Y bueno, está muy bonito, los invito a todos a verlo, pero lo que me importa ahorita decir es que, digamos, ya al terminar toda esa convocatoria, he estado pensando y tampoco, digamos, siento que para mí el mayor valor de escuchar musicalmente tu entorno es que te hace ver lo que es necesario cambiar. No tanto, la verdad, siento yo de que es una conexión con el universo y estoy disolviendo mi yo escuchando mi calle, sino a mí me hace decir cuáles son las regulaciones sobre los volúmenes que tocan las camionetas que compran fierros, con quién me puedo quejar para cambiar eso, qué pasó con el señor de las tortillas, por qué ya no viene. Todo ese tipo de preguntas que son cosas importantes, cosas valiosas para nuestra salud y que siento que difiere un poco con la postura de Cage, pero al final sigue siendo importante. Sigue demostrando la importancia de escuchar tu entorno con oídos musicales. O no musicales, o sea, tener el oído abierto al mundo. Si no tienes el oído abierto, no puedes percatarte que está el señor de las tortillas. Es algo que siempre les digo, que no me canso de decirlos desde la clase número 1, ¿no? Hay diferentes formas de escucha. Los músicos piensan que toda la gente escucha como ellos. No es cierto. O sea, la mayor parte de la humanidad es sorda. Es sorda y ciega al mundo que nos rodea, diría Cage. O sea, es súper importante, ¿no? Que te des cuenta tú te das cuenta porque eres músico. ¿No? Pero yo creo que la gente ni cuenta se da, ¿no? Cierto. Sí, no sé, voy a prender la luz. Voy a prender la luz y ya terminamos. Sí, pero bueno. Ok, ¿algo más? ¿Alguien vio la peli que les dejé? No, nadie, ni Esteban. ¿Qué pasó, Esteban? Ay, Natalia. Pues yo sí la pude encontrar, bueno, me costó un poco, pero sí la pude encontrar. Y al principio, es que, no sé, el enlace estaba como un poco raro. Entonces, como que me mandaba a otra página y ya hasta después ya me apareció la película. Está en YouTube también. Ahí se no la busqué. Gracias por el dato. Pues al principio sí fue diferente, porque pues no sé, no entendía como bien la película, porque pues sí les recomiendo que la vean, porque de una vez como pequeño spoiler, pues no hay nada de diálogos. Entonces es la imagen y los sonidos que se llegan a escuchar de ahí de la ciudad, ¿no? Pero sí, a pesar de no estar los diálogos, creo que la imagen te va llevando. Llega un punto en el que estás tú ahí en el edificio. O sea, el título se refiere como al pasillo que está ahí en el edificio donde toda la gente pasa y que cada quien vive como en su cuarto, pero todos están ahí a fin de cuentas en el pasillo. O sea, todos pasan por ahí, todos se ven en el pasillo. Y pues
por así decirlo, la situación en la que están, creo que es como un, no sé, como un estate quieto, por así decirlo, en el que todos están como estáticos, porque creo que ya no saben cómo seguir o qué hacer. O sea, como que dicen, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos, no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque pues ya pasó toda esa parte de Rusia soviética y ahora ya estamos aparte y ¿qué hacemos? Entonces, esa te lleva como esa parte en la que tú hasta tú dices, no, pues sí, ¿qué hacemos? Porque ves el edificio, ves lo que está pasando afuera, ves a la gente y hasta inclusive tú dices, igual, no, pues ¿qué hacemos? Porque ves lo que hay y no sé, o sea, están en la cama, llegan a hacer una fiesta, pero pues la fiesta es como ahí en el cuarto y todos como juntitos, entonces creo que es esta parte en la que aprendes como a, pasó esto y qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que debo de hacer después de todo lo que pasó. Está muy interesante y en serio, véanla. Bueno, a mí me impactó mucho que no lleve nada de diálogos y a fin de cuentas sí te lleva como a ese lugar que te está mostrando el director. Y sobre todo, o sea, como esta cuestión de que no tiene diálogos es súper importante porque cuando tú cancelas, que además lo tiene muy consciente, Sharon Asbart es un cineasta contemporáneo lituano, a mí me parece de los más interesantes, que justamente lo que hace, o sea, en esta peli, que además ahí lo hace de una manera contundente, o sea, está en todas sus pelis, pero aquí yo creo que está súper logrado, que es justo al quitar esto que sería el logocentrismo o el vococentrismo, lo que empieza, o sea, empieza a emerger justamente todos los sonidos. Entonces es increíble porque hay diferentes capas sonoras, o sea, está la capa como de la ciudad, pero también todos los objetos suenan, cómo la gente respira, cómo pasa saliva, cómo están como a punto de hablar y no hablan nada, así como, o sea, es absolutamente increíble. Por eso está como, por eso se las dejé justo en conexión con lo de John Cage, porque justamente es eso, o sea, cuando dejamos de hablar, ¿no? Que es como también hacer juicios, ¿no? De repente todo empieza a sonar. Y es súper interesante, cómo lo logra como, bueno, en términos cinematográficos, ¿no? Bueno, pues sí se las recomiendo, está muy chida. Pero bueno, ya, ¿algo más? ¿No? Bueno, la próxima vamos a ver a